reading from the book of the prophet. Lectura del libro de Ezequiel. Thus says the Lord God, Así dice el Señor Dios: yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de sus sepulcros, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. put my spirit in you, Les infundiré mi espíritu y vivirán. and I will settle you. Los colocaré en su tierra y sabrán que yo el Señor lo digo That I am the Lord. y lo hago. I have promised, Oráculo and I will do it, del says the Señor. Lord. Verbum Domini. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. A reading from the letter of St. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Brothers and sisters, Hermanos, those who are in the los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están en la carne, sino you are in the Spirit. en el Espíritu, If only the Spirit of God, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. whoever does not have El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. to him. But if Christ, Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, the Spirit is alive, pero el Espíritu vive
por la justicia. If the spirit of the Si el one espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por el mismo espíritu que habita en ustedes. verbum Domini. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. I am the resurrection and Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. whoever believes in me El que cree en mí will never no morirá para siempre. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Now a man was ill En aquel tiempo, from un Bethany. cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, Was the one who had había anointed the Lord caído with enferma. oil. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas de Lázaro le mandaron un recado a Jesús diciendo, Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron, Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y vas a volver allí. Jesús contestó, ¿no tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dicho esto, He said this and then told them, our friend Lazarus is asleep. Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. So the disciples said to him, Entonces le dijeron sus discípulos, Master, Señor, if he is si asleep, duerme, he will be saved. se salvará. But Jesus was talking Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de que no hayamos estado allí, porque crean. Y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos, vamos también y muramos con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. María respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?
She said to him, Ella le contestó, Yes, Lord, sí, I Señor, have come to yo believe creo que tú that eres el you are the Mesías, el Hijo de Son of Dios, God, el que the one tenía who que is venir coming al into the mundo. world. Y When she had said dicho this, esto, fue a llamar a su hermana María diciéndole en voz baja, saying, The teacher el is here, is maestro asking está for you. ahí y te llama. As soon as she heard Apenas lo this, oyó, she se rose levantó y and went salió a away. donde estaba él, porque Jesus had Jesús not no yet había come entrado into the todavía en la land, aldea, but sino was que still estaba remaining in aún donde Bethany. Marta lo había So when the encontrado. Jews who were with Los her in the judíos que house estaban found con her ella en dead, saw casa Mary lying consolándola, al ver que María se at the levantaba y heart of salía, They followed her, deprisa la siguieron, presuming that she was gone pensando que to iba al weep there. sepulcro a llorar allí. When Mary came to Cuando where llegó Jesus María was donde and saw estaba him, Jesús, al she verlo, fell se at echó his a sus feet and pies said to him, diciéndole, Señor, Lord, if you had been si here, hubieras my estado brother aquí would no not have habría died. muerto mi hermano. When Jesus saw her, Jesús, viéndola llorar a ella y he viendo found llorar a compassion los on her. judíos que la He became acompañaban, perturbed sollozó and deeply y troubled. muy He conmovido said, preguntó, Where have you laid him? ¿dónde lo han They said enterrado? to him, Le Sir, come contestaron, and see. ven a verlo. And Jesus wept. Jesús se echó a llorar. So the Jews said, Los judíos Why do you weep comentaban him? cómo lo quería, Some of them said, pero Can algunos dijeron, anyone ¿y who uno opens que the le ha eyes of a abierto blind los man ojos a un also ciego lives to keep no his foot podía from haber being died? impedido que muriera So éste? Jesus, perturbed in Jesús, mind, came sollozando de to where nuevo, llegó a la was a tumba. cave and a Era una stone cavidad lay across it. abierta, cubierta con una Jesus losa. said, Take Dijo away the Jesús, stone. quiten la losa. Martha, the neighbor Marta, la of hermana del Jesus, muerto, said le to dijo, him, Señor, ya huele Lord, mal by porque now lleva there is 4 a días. stench. He has Jesús been le dead replicó, 4 days. Jesus said to her, ¿no te he dicho que si Did I not tell crees you that in verás la me gloria you de will see the Dios? glory of God? So they Entonces took away the stone. quitaron la losa. Jesus raised his Jesús, eyes and levantando los said, ojos al Father, I alto, thank you for hearing a me. lo alto, I dijo, know that you Padre, always hear te me. doy gracias porque me has Because of the escuchado. crowd Yo sé below, que I have tú me said this, escuchas siempre, that they may pero lo believe digo that por you la sent me. gente que me rodea para When he que had crean said que this, tú he me has cried out in enviado. a loud Y dicho voice, esto, gritó con voz potente, Lazarus, come out. Lázaro, ven The afuera. dead man came El out, muerto salió, tied, hand los and pies y feet, las manos with red atadas con bands, vendas y la cara his face envuelta en un wrapped in a sudario. cloth. Jesús le dijo, So Jesus desátenlo said to them, y, Untie y him déjenlo and let andar. him go. Now many of the Jews Y that muchos had come judíos to que Mary habían and venido a casa de saw what María, he had al done, ver lo began que to había hecho believe. Jesús, creyeron en él. Verbum Domini. When I reread this passage, I was preaching in a Cuando parish vuelvo a leer este yesterday, pasaje, yo estaba and when you predicando read it, ayer en una it's very parroquia y striking. cuando uno As lo you vuelve a read it leer, aloud. le llaman la atención diferentes And cosas today it porque uno was, lo lee our en voz friend alta y el día Lazarus de is hoy, asleep, nuestro but amigo I'm going to Lázaro está awaken him. dormido, pero lo voy a despertar. This is great double Es meaning, right? He's getting more maravilloso doble than that. He's significado. pointing to his Está future señalando hacia resurrection. su futura And he's more than resurrección asleep, right? He's y dead. está más que dormido, The está apostles muerto. misunderstand him. If Los he's sleeping, apóstoles what's the big no deal? me lo entienden. Si está He's dormido, using ¿por this qué powerful hay metaphor. problema? It's like Está utilizando esta poderosa I metáfora, know what he's pero going to ellos no do. entienden. But Jesus is Pero Jesús es is una here in our prefiguración y Lenten está aquí en liturgy nuestra in liturgia de preparation for the Cuaresma, coming en Easter, what he's preparación going to do in para his la suffering, death, Pascua, and resurrection. donde va a But it's sufrir, pointing to our morir y future resucitar. Está resurrection señalando and hacia his nuestra resurrection from futura the dead, resurrección, la futura the saving resurrección de mysteries of Jesús, our life. los misterios salvíficos de nuestras And it's vidas. set up in the text itself, to Y point to his está puesto en el resurrection. texto mismo, Mary, señala hacia su well, Mary was resurrección. the one who anointed Vemos the que Lord María fue la que with ungió al oil and Señor dried con his feet with her hair. perfume y She's le actually going enjugó to los do pies that con in su the next cabellera. chapter. De hecho, John's ella da going to eso en el do it siguiente pasaje. because Jesus says, Y they Juan lo protest this señala money porque was Jesús spent, could have been dice, given to the poor. He said, let her keep cuando this protestan de costly que ese ointment for the day perfume of se my puede vender y burial, darle dinero a los pointing to pobres, él dice, his death and resurrection. guárdenlo So he cites that para in mi this sepultura. passage, the raising of Lazarus. Él cita The esa bands of resurrección de cloth Lázaro en este pasaje. with the Las stone, vendas, that all el points to his sepulcro own con la piedra, todo esto tomb señala and his a su own propio sepulcro y su burial cloths that are found there. propia mortaja fúnebre. Lazarus is ill, Lázaro está but his enfermo, illness is not to end in death, but it is pero for the esta glory enfermedad of no ha de God. terminar en muerte, sino es And he para la gloria de proclaims the Dios, coming explica él.
y Él demora su loves them and llegada, told, lo and then ama. he says, well, he stays a couple more Leemos, days, and pero luego vemos que Él se queda un when he par de gets to días the más y tomb, he's luego va. 4 Cuando llega days. al Lazarus sepulcro, is 4 days ya dead. han pasado 4 días There's desde que no murió Lázaro. doubt that he is No hay truly duda dead. de He's que just kept. realmente está muerto. He's not Huele just mal. asleep, not just No, in a no coma. está solo He's dormido, no está en truly coma, sino que has died. realmente ha muerto. The resurrection of Christ La resurrección de conquers Cristo physical death and vence la muerte física y la muerte espiritual. Lazarus is going to come back to Lázaro this va life, a this regresar physical a life that we have. esta vida física que tenemos, But Jesus is going to pero do more than Jesús that. He's going va a to hacer más que bring ello. us back from a Él va spiritual death a traernos to de a vuelta new de una muerte realm, to a espiritual new a un nuevo land, reino, to a new a una nueva reality, to tierra, the a una realm of the nueva Father. realidad, Remember, Jesus is al going to be reino del passing Padre. through locked Recordemos que doors, Jesús appearing here and there, atravesará hard to puertas recognize. cerradas. He's in a different Será realm difícil de after his reconocer. resurrection. Está This is en a un different order plano of being diferente that he después de is su in a resurrección, new existence. una nueva existencia. So we have this spiritual death that Jesus is Así going que to tenemos deliver esta us muerte from, and we espiritual de la have cual under Jesús the ha de sign. liberarnos, que We tenemos have this por culpa sign del here pecado, y of tenemos esta coming señal, back from a physical death to point to this un retorno de una bigger muerte victory of física, Christ la mayor over victoria en sin, Cristo por encima del spiritual death. pecado, That's what por sin encima de la does muerte to us. espiritual, porque The eso es original lo que sin in hace the el garden pecado. El robbed pecado us of original en el sanctifying jardín grace del Edén nos roba de la through gracia baptism, santificante sacraments, a confirmation. través del First, that grace bautismo, los is sacramentos. given back to us, something Recuperamos I esas can't gracias, do to algo myself, que do for no puedo myself. lograr por mí mismo. So we're not Así coming que back just to no a human estamos life. regresando solamente a una vida humana. Mary or Martha María, says, even Marta dice, if he incluso dies, si él muere, or Jesus says, even if a man dies, Jesús he dice, will incluso si live. un hombre muere, él tendrá vida. Martha gives this Y testimony. Marta da ese I testimonio. believe Yo that you creo, are the creo Son of que God. tú eres el So Hijo de these Dios. signs are Así done to que cultivate estas this señales belief so that se we dan might para believe, Jesus cultivar says. la fe, para que creamos, This dice Jesús. revelation of himself Esta revelación de sí comes mismo in deeds and words, the church teaches. viene en hechos y palabras, enseña la Iglesia. Lo enfatiza en Vaticano II, de Verbum, el documento sobre la revelación divina, que no se trata solamente de palabras que repetimos, sino que Él lo confirma. Podemos decir que incluso Él lo logra a través de estos hechos que realiza, esta vida que quiere darnos. Él es resucitado por el Padre de entre los muertos y el poder de esa resurrección nos es dado a través del don del Espíritu. Incluso el Antiguo Testamento, en la primera lectura de Ezequiel, yo les infundaré mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. El Señor infundirá su espíritu en esos huesos secos y volverán a la vida. Y luego Jesús habla de una tierra nueva, una tierra celestial. Se realiza en Él, se cumple en Él. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, incluso si muere, tendrá vida. Él personalmente es la fuente de esta vida a través de lo que ha hecho por nosotros, su pasión, muerte y resurrección. El catecismo dice que es Jesús mismo quien en el último día resucitará a aquellos que creyeron en Él, que comieron de su cuerpo y bebieron de su sangre. Pensamos en San Juan capítulo 6, unos capítulos antes de esto. Él dice, aquel que come de mi carne, bebe de mi sangre, lo resucitaré en el último día. Ofrece ese alimento sobrenatural, espiritual de la Eucaristía, donde Jesús mismo será esa vida para la resurrección futura. Esta fe a la cual estamos llamados, Marta llega a una comprensión más profunda, da uno de los testimonios más profundos. Dice, sí, Señor, he llegado a creer que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que vino al mundo. Ella está reconociendo la divinidad del Señor a través de la fe. Cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida, Él es aquel a quien nos aferramos en la fe para recibir ese espíritu
para recibir esta vida The nueva. Catechism says that El faith catecismo dice que is la first fe, of all this primero que personal nada, adherence to es Christ. una adherencia We personal a submit our Cristo intellect and our y will sometemos to all nuestro that God intelecto has y nuestra voluntad revealed, a todo lo and que we Dios ha cling to Him revelado y nos because aferramos a Él, porque Él He is the resurrection and life. es la He resurrección. is where we go for this fullness of Él life. es a He quien is where acudimos para esta vida we plena. receive this power Él to es come a again in través the de quien second recibimos ese coming, poder y ha de to volver en la renew the segunda world, venida para renovar al to mundo, transform it when He para comes in glory with all transformarlo. His angels. Cuando venga en su gloria Be con todos sus transformed. He's ángeles, going to hand it over to será His Father. transformado y se lo And entregará a that's su at the moment Padre. when the Y ese es resurrection el of our momento en bodies que la will take resurrección de place. nuestros cuerpos sucederá. We die, there's a particular judgment. We Morimos go a este juicio en particular, to purgatory, vamos al hell. cielo o al purgatorio, al And then at infierno. the end of time, with the Y al second final coming, de our los tiempos, bodies con la are segunda venida, raised. nuestros We join cuerpos son again resucitados. to our Nos bodies uniremos nuevamente a transformed nuestros of His cuerpos, glory. seremos transformados por la gloria del Señor. You know, what else is powerful in this scene to me Lo que is that también es poderoso para mí en esta escena es que Jesús troubled está by the profundamente death of Lazarus. tribulado por la muerte We're de told that Lázaro. when Leemos que Jesus cuando Jesús saw her weeping, Mary, vio a the María sister of llorar, Martha, when la Jesus saw her hermana de weeping, the Marta, Jews who cuando had gone Jesús la with her vio weeping, llorar, he los became judíos que habían ido con perturbed ella llorar, and deeply se troubled perturbó to profundamente see their sorrow. al Bethany ver is like 2 miles su outside of tristeza. Jerusalem. Betania está a Lazarus unas is 2 millas close fuera de by, Jerusalén. probably a man Lázaro of tuvo su means and propio wealth. sepulcro privado, Mary probablemente had era this un hombre costly adinerado. ointment, María so it tiene ese suggests that perfume caro, he así was que esto sugiere que Lazarus had some means. Lázaro tenía Probably had brought out some medios, friends. They were all probablemente come muchos to be amigos, there todos habían ido a estar to ahí, mourn with them. a llorar con And él. the crowd is coming Y to la the multitud, tomb. la muchedumbre se acerca al Jesus sees sepulcro their y suffering Jesús ve cómo and sufren is perturbed, it says, and y se deeply troubled. perturba profundamente. Jesus, when he Jesús, encounters this evil cuando of death, encuentra este in mal de itself, la what is muerte, this evil? en It's a sí consequence of mismo no es first mal, fall es in the garden. consecuencia de la caída It's del troubling mal en el jardín because del as he Edén. goes to the Es tomb perturbador after porque that, luego cuando va he's al perturbed sepulcro después again de when ello, he came to the es, tomb. se perturba nuevamente cuando llega al Another word sepulcro. for it En otras in palabras, the Greek is that he was en, gr- deeply en griego shaken. You know, when we dice que encounter evil, se estremece all kind of profundamente experiences. cuando Somebody might encontramos el lie to mal, us or someone does something cuando alguien horrific or terrible, nos miente o hace betray algo us, terrible, some la real hurt. traición, It shakes us, doesn't it? nos We don't sacude, expect it. We expect nos estremece honesty porque and no lo goodness from esperamos. people. Esperamos We expect honestidad y bondad de this parte de life las personas. given to us by Esperamos God, this world esta given to us vida by God, dada a nosotros not to por Dios have this que no evil in it. tenga, que no But it contenga exists ese mal, the pero fall in the existe garden. debido a la caída It en el shakes us. jardín del What is Edén it y nos when a person in estremece the hospital is deeply suffering? It gives us cuando, pause. cuando visitamos a un amigo que está en el As hospital sufriendo Christians, we mucho, know and maybe nos experience the estremece. presence of God working in the person. You can sometimes just feel the presence of God and O cuando see the suffering vemos la acción de Dios en disturbing at times. una persona. So Jesus sees this, Jesús ve and we're esto told that y he leemos que weeps. Él llora. You know, and Jesus, we're told, and Jesus wept. Leemos y Jesús lloró. He's giving us an Jesús example lloró. that Nos it's está dando un okay ejemplo to weep. de que está bien It's llorar, okay to está feel bien this sentir disturbance at evil. That esa yes, a good perturbación God, ante el mal. providential God is in Sí, control of everything. Dios es bueno y Mysteries, providencial all y allows all this controla to todo, happen. es un misterio porque It permite calls que for todo tears. esto suceda y It eso calls causa lágrimas en la vida. experience real suffering. Cuando experimentamos sufrimiento verdadero, pero todo esto es permitido para que podamos creer y ver la gloria de Dios, no solamente palabras, And that's what we should sino expect hechos. from God. Y eso es lo que debemos Even esperar de today in Dios. our life, deeds that Incluso God is at work. We heard that en nuestras recently in the vidas hoy, readings, that the Father and Dios I obra en are nuestras at vidas. Lo work. acabamos de leer hace God's poco en las working. It's going to Escrituras. have El an Padre y effect. yo obramos. So if we have La obra de Dios faith, tendrá
un efecto en nuestras vidas. Si tenemos fe, en especial, podemos superar el pecado en nuestras vidas. Nos hace falta tener esa esperanza, esa confianza en Dios de que no es solo un Dios de palabras bonitas, de palabras que dan consuelo, sino que es un Dios de acciones. Yo saqué a los israelitas de la esclavitud en Egipto y los llevé a la tierra de leche y miel. Y Él ha de llevarnos a la tierra prometida después de este mundo que tiene tanto mal y sufrimiento, un mundo que realmente tiene pecado, que combatimos durante Cuaresma. Él ha de estar ahí por nosotros para guiarnos hacia la victoria. Si nos humillamos y tenemos fe y acudimos a Él en los sacramentos, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si lo recibimos en la Eucaristía, si le pedimos esa gracia para que superemos el pecado, podemos decir junto con Marta, he llegado a creer. Y con la muchedumbre, muchos llegaron a creer en Él. Ese desafío de la fe, no solamente tratar de depender en mis propias fuerzas y sino vivir por el poder del Espíritu, vivir por la fe, acudir a Dios y pedirle esa victoria en nuestras vidas y en las vidas de nuestros prójimos.